días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas también a esta nueva charla, este encuentro, este nuevo panel que nos ha despertado muchas expectativas, puntualmente a los docentes de esta facultad. Mi nombre es Alicia Paz, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bueno, nos disponemos a comenzar este congreso, esta charla, 24º Congreso de RENCOM, que tiene el nombre de Comunicación en tiempos de incertidumbre, tramas, competencias y desafíos en la formación y el ejercicio profesional. Vamos a inaugurar ahora este panel que pertenece al Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, que conocemos como CODESOC, que lleva el nombre La honestidad en el tratamiento de la información. Lo integran los profesionales que nos acompañan, Daniel Escribano y Daniel González. Daniel Escribano es licenciado en periodismo, graduado de nuestra casa, graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Él es decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UTAP. Se desempeña como periodista, consultor y docente universitario. Y Daniel González es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, es magíster en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de La Plata y doctorando en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata también, investigador y docente de grado y posgrado. Le damos la bienvenida. Ellos van a disertar sobre esta temática y después podemos hacer una apertura de preguntas, consultas para quienes quieran interactuar. Así que bueno, muy bienvenidos los dos. Estamos muy contentos de recibirlos aquí, que forman parte de este encuentro de RENCOM. Adelante. Hola, ahí está. Bueno, buenos días. Para mí es una gran alegría estar aquí. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la Facultad de Sociales, al decano Gustavo Naón, a Pablo, por todo este trabajo que hacen siendo sede del Congreso de RENCOM. RENCOM es una red que queremos muchísimo porque tiene que ver con muchas de las cosas que están pasando y pasaron en la carrera de comunicación de la República Argentina, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Fue un lugar, y es un lugar de debate, de construcción. Me parece que forma parte también de ese lugar que todos necesitamos para pensarnos como docentes, como estudiantes, como graduados, como funcionarios. Me parece un espacio maravilloso. Y bueno, el encuentro que se está realizando aquí en Lomas va en esa línea. Yo les quería decir que vamos a tratar de aportar algunas ideas, algunas reflexiones. Nada demasiado original. Yo creo que si quieren escuchar algo más divertido y original, quédense que después viene a Rincón, ahí sí, ahí van a encontrar cosas mucho más atractivas. Pero bueno, y también este lugar es muy familiar para mí porque en este mismo lugar estaba en tercera fila con mi amigo Franco de Ahora, que está ahí. Ese día nos entregaron el título de licenciados en periodismo allá por el 86. Sí. Cruzaban los dinosaurios por acá por el frente. Con Daniel y con el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, decanos y decanas de Ciencias Sociales, venimos trabajando la línea de la comunicación con los decanos que somos de la disciplina. En este momento somos 4 de las 40 facultades. Somos el 10%. Es realmente llamativo porque les cuento un poco, para que entren en contexto. El Consejo de Decanos de Ciencias Sociales está formado por decanos y decanas que en sus unidades académicas tienen 4 disciplinas: comunicación, sociología, trabajo social y ciencia política. ¿Sí? Y somos solamente 4. Entonces tratamos de tirar para adelante y hacer lo imposible. O 5, ahora somos 5. Hace poco no había ninguno. No había ninguno, sí, la verdad. Entonces, tratamos siempre de ubicar nuestra disciplina como también una de las
actividades del Consejo en todo lo que se refiere a charlas, actividades. Bueno, hace poquito hicimos una charla muy interesante en Avellaneda, donde participaron delegados de vicedecano social de la UBA, Diego de Charras, Andrea Varela, que es vicerrectora de la Universidad de La Plata y fue decana de la Escuela de Periodismo, tuvo Gustavo, Naón, bueno, Cintia Otaviano. Y Cintia Otaviano, sí, por supuesto. Bueno, a ver, la honestidad en el tratamiento de la información, les quiero decir que es un título que lo decidí yo en virtud de una sugerencia de nuestro amigo Gustavo Naón, porque a mí es una de las cosas que más me preocupa. Y creo que el escenario de la comunicación que estamos viviendo hoy está atravesado por eso, porque se ha perdido la honestidad en el tratamiento de la información. Suena romántico, ingenuo, utópico decir que tenemos que recuperar la honestidad en la forma que trabajamos la información, pero me parece que es así de simple y así de difícil, porque hoy todos sabemos, los que trabajan en los medios, que la cuestión ética, la cuestión de parámetros morales, si quieren decirlo, se lo llevó el tiempo, se lo existen, no están dentro del esquema del comportamiento del comunicador, salvo algunas buenas excepciones, ¿no? Las empresas tienen otros objetivos, ¿sí? Posicionar sus intereses a costa de cualquier cosa. Bueno, la violencia mediática, los discursos de odio es lo que ahora está todo el mundo hablando, pero esto es algo que en las universidades venimos hablando hace mucho tiempo, no es novedoso. Venimos hablando de lo que nos está ocurriendo. Y ahora le doy la palabra a Daniel, y creo que esta charla podemos, si te parece, Daniel, vincularla con ese proceso de cómo la información es manejada, cómo se fabrica la noticia, y después un poco es qué podemos hacer desde las universidades, qué estamos haciendo desde las universidades y qué estamos haciendo desde las carreras de periodismo, ¿no? Como para tratar de revertir esta situación donde lamentablemente en la mayoría de los casos los graduados de las universidades públicas que se insertan en los medios masivos tienen un margen de maniobra casi nulo para generar contenido periodístico. Yo siempre hago la metáfora de que cada vez nos parecemos más a los remiseros o a los taxistas, ¿no? Manejamos el auto, pero nos dicen a dónde tenemos que ir, siempre. Entonces esa sería una de las cuestiones que me gustaría después desarrollar. Dani. Bueno, muy buenos días a todas, todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar además en el 50 aniversario de la universidad y en Redcom, que hacía bastante que no estaba en Redcom, así que muy contento por eso. Bueno, por supuesto que cuando mi amigo, colega Daniel Girano me dijo que íbamos a hacer un panel sobre la honestidad en el periodismo, incertidumbres en tiempo, lo primero que digamos fue mucha incertidumbre, más que expectativas, digamos, porque la verdad es que estamos en un contexto, todos coincidirán, no solo de incertidumbres en todos los terrenos, sino que donde los panoramas tienden a ser siempre muy escépticos desde donde los abordemos, de todos los temas que abordemos. Economía, sociedad, política, pero de todos modos, siempre es interesante volver a pensar la perspectiva de la información. Publicamos un librito el año pasado que se llama Informativo en Televisión, Género en Transformación. Y hay 2 o 3 ideas que me gustaría compartir con ustedes, que seguramente eventualmente no son nuevas, pero que me parece que son por lo menos interesantes para pensar, ¿no? La primera es el hecho de que hay una frase de Rincón que a mí siempre me gusta recuperar, que me parece que tiene que ver muy con la narrativa de los medios audiovisuales y en particular de la televisión, que dice: la televisión todo lo que toca lo convierte en contenido dramático. Es un relato más de acción que de reflexión, propone movimiento en sus historias. En las palabras de reconocimiento de periodistas, dice, propone movimiento en las historias. El conflicto es la acción que mueve la narrativa televisiva, y eso se aplica desde la información, la telenovela, hasta la Santa Misa, ¿no? Hasta la Santa Misa incluye un sentido narrativo de la... Entonces,
informativo en los medios audiovisuales, de alguna manera nos llevan a pensar que si no hay conflicto no hay criterio noticiable. Esta es una primera idea. Una vez yo se le pregunté a Mario, ¿vos una vez dijiste eso? Y dice, yo eso no lo dije, pero no importa, me gustó la idea que por lo menos yo piense que lo dijo, digamos. La segunda idea es que ya en su momento, en la mitad de los años 2000, Mariano Salerno Herrera en España, cuando intentaba hablar de los medios audiovisuales e informativos, decía algo por el estilo. Decía, los noticieros dejaron de ser un servicio de información para convertirse en programas que buscan captar a las audiencias como cualquier tipo de programas, inclusive con la adaptación de los canales especializados en información, buscaron, ¿no?, por encima de los generalistas, buscaron todo tipo de estrategias para tratar de captar la audiencia. Y en ese sentido recurrieron a las estrategias de espectacularización, sensacionalismo y personalización, incluyendo referirse al uso de estrategias ficcionales para contar la información, digamos, ¿no? Y cuando hablaba de personalización se refería a algo así como que no importan tanto las ideas como la forma de expresarlas, la gestualidad, las miradas, las entonaciones. El abuso de este criterio terminó por construir sobre la noticiabilidad asumida un criterio fundamental, digamos, ¿no? Entonces, la personalización no da cuenta del abordaje de la noticia, sino de cómo se da cuenta. La persona, el testimonio personal tiende a descontextualizar la noticia, lo importante es que alguien la narre, digamos, ¿no? Y eso entonces me lleva a pensar esta última idea, la tercera idea, que es un recurso que se elaboró durante mucho tiempo en el marco del Observatorio de Información Televisiva que desarrolló la Defensoría del Público, ¿no?, que ahora está inactivo, pero que hasta previo a la pandemia entregaba anualmente un informe de cobertura sobre el noticiero de televisión, y planteaba una cosa bastante particular. Más del 50% de las noticias de televisión no utiliza fuentes de información. Más del 50% de las noticias de televisión no utiliza fuentes de información. Entonces, si la información no tiene fuentes de información, ¿qué es la información? Estimo que es algo así como lo que planteaba Mariano Salerno Herrera, que la personalización, es decir, la opinión por encima de la fuente, es lo que hoy prima. Y por eso cuando nosotros miramos los canales generalistas de televisión, lo que encontramos son un montón de mesas con gente, donde vemos gente muy opinando, haciendo sensacionalismo de la realidad, pero sin referirse a actores de la noticiabilidad. Esto es la televisión. Por supuesto, como ustedes saben muy bien, la televisión ha habido muchos académicos que están ya desde hace muchos años anticipando la muerte de la televisión a partir de la irrupción de Internet, digamos, ¿no? Idea con la que objetivamente a mí no me gusta adherir, porque entiendo que en todo caso siempre que un medio nuevo nació se anticipó su muerte producto de la irrupción de ese otro medio, ¿no? Sin embargo, eso nunca pasa y eventualmente lo que ha logrado es la transformación de ese medio que precede al nuevo, digamos, ¿no? Pero concretamente es verdad que hay un medio nuevo, un sistema de medios nuevos, que es Internet, la circulación de la información por vía de redes sociales, sobre todo a todo aquello a lo que nosotros denominamos Big Data o ingeniería de datos, ¿no?, que circulan a través de perfiles que se componen a partir de la administración de datos y que de alguna manera segmentan los públicos y generan ese mecanismo de circulación. Otras dos cosas que quiero decir referido a eso, y la verdad que el contexto de la pandemia nos ayudó a pensarlo de nuevo, digamos, ¿no? Y sobre todo las universidades lo vemos muy de cerca cuando el 20 de marzo del 2020 tuvimos que virtualizar nuestras experiencias educativas, digamos, ¿no? Las estadísticas sobre consumos culturales en nuestras regiones
dicen algo así como que 4 de cada 10 hogares tienen una computadora, digamos, ¿no? 4 de cada 10 quiere decir que el 60% de los hogares no tienen una computadora, eso establece un criterio de INT, con lo cual no es muy certero que el acceso a Internet sea un acceso democratizado, por supuesto. Y por supuesto también saben que lo que sí tiene mucha penetración es el telefonito, pero en términos generales en estos mismos hogares donde hay solo una computadora en 4 de cada 10 hogares, el teléfono muchas veces es un teléfono que comparte todo el núcleo familiar, que no tiene datos y que se utiliza estructuralmente para conseguir un empleo, canalizar necesidades de emergencia, canalizar necesidades básicas, etc. Con lo cual estamos en esta incertidumbre sobre la transformación del sistema de distribución de la información, pero también la gran preocupación que atraviesa a todos los debates en ciencias sociales. Hoy lo charlamos con Daniel, cada vez que nosotros que nos toca ser decanos de carreras de ciencias sociales, digamos, ¿no? En mi caso, 16 carreras de ciencias sociales en la Universidad Nacional de Quilmes, que van desde la historia hasta la educación y la enfermería, la gran preocupación sobre la penetración de la tecnología en todos los campos disciplinares, ¿no? Las transformaciones en la tecnología educativa demostró que tenga mucha visibilidad el problema tecnológico en los procesos educativos, pero también en todos los otros procesos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, allí el problema de la distribución de información a través de la Big Data irrumpió en nuevas formas narrativas, como en el caso que mencionaba Daniel, de la información falsa, donde el principal problema que tiene la información falsa es que una vez que llegó al ciudadano no tiene mecanismos de contralor sobre la información en la que percibe, digamos, ¿no? Entonces es muy fácil la penetración de ese tipo de información y el gran debate es acerca de qué tipo de importancia tiene esa penetración informativa en el desarrollo de las democracias, digamos, ¿no? Podemos dar muchísimos ejemplos, empezando uno de los más reconocidos, es el que sucedió en Brasil en la elección de hace 4 años, donde el rol fundamental de la circulación de información falsa fue muy influyente sobre los debates de la democracia. Entonces, bueno, como esto es un criterio de conversatorio y no me quiero expandir más, quería como recordar 2 conceptos que son un poco originales, que es a donde siempre tenemos que volver cuando estamos en contextos de incertidumbre. El primero es acerca de recuperar esta perspectiva del valor de la información y la honestidad. Deberíamos revisar de qué hablamos cuando hablamos de honestidad, pero entendemos que lo podemos asociar a la idea de justicia, de democratización, etc. Pero bueno, 2 ideas que me parece que van por ese camino. Primero, un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de la Tierra. Y en estos contextos tan desfavorables y de tanta incertidumbre, intervenir es, como decía Rodolfo Walsh, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí o que asumimos hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. A mí me parece que este es un momento de incertidumbre donde siempre tenemos la perspectiva y la desesperanza de ser escuchados, porque nos encontramos en contextos donde el poder que construimos desde los espacios estatales son poderes inferiores a los poderes fácticos. Sin embargo, no tenemos que renunciar a esta idea de seguir siendo escuchados con esta certeza del lugar al que perseguimos, pero reconociendo el compromiso que hemos asumido. Así que para mí, como que estas ideas quería ponerlas en consideración para el conversatorio que sigamos, ¿no?, trabajando. Sí, un poco para profundizar o para dejar en claro que no nos vamos a quedar solamente en el diagnóstico, que es uno de los grandes efectos de las ciencias sociales. Somos
diagnóstico, pero lo que nos estamos necesitando y la sociedad está necesitando son propuestas para transformar la crisis que estamos viviendo. Para los cientistas sociales tenemos para hacer un picnic con todo lo que nos pasa, pero con diagnóstico me parece que nos quedamos sin la transformación necesaria. Algo al final vamos a sugerir que se puede hacer, ¿sí? El fenómeno que estamos viviendo en los medios de comunicación creo que todos coincidimos que es el peor momento del periodismo. Decir del periodismo es medio parcial también, es el peor momento de la industria de la comunicación, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque las audiencias se están reduciendo en alguno de esos modos de consumir los medios de comunicación, televisión por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque lo que nos pasa a todo el mundo, ustedes ya saben, cuando prenden la televisión y van a un canal, ya saben lo que van a ver. Es como que está recontra prefijado el contenido, porque los contenidos hoy en día están estratificados, son estancos de acuerdo al interés de cada empresa, no cambia nunca eso, es muy difícil. Entonces, si uno va y pone la Nación Más, ya sabemos que vamos a ver. Vamos a aprender C5N, ya sabemos lo que vamos a ver. Cada uno tiene una matriz fija. Entonces, por eso se caen las audiencias. Hay algunos intentos de televisión con mirada desde el punto de vista de noticias más abierta. Podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Y también hay una gran desproporción entre lo que son los medios opositores y los medios oficialistas, 10-1 mínimo. Entonces ahí también hay una gran desproporción en la fijación de la agenda y de lo que consume todo el mundo, ¿no? La pandemia profundizó todo. En 2 años se potenció como si fueran 20 años el proceso que se venía dando. Porque ahí la corporación mediática, al tener las audiencias tan cautivas, porque estábamos todos en casa viendo muchas otras cosas no podíamos hacer, salvo la gente que salió a trabajar y no tenía otra alternativa por ser prioritarios. Las operaciones de prensa, las manipulaciones, que la vacuna, que la rusa sirve o no sirve, el malestar, que el otro, bueno, y empezó a profundizarse todo lo que sería la especulación a través de los mensajes. Yo creo que el gran problema que tenemos es que se ha naturalizado la mentira. Se puede decir cualquier barbaridad y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Personalmente, es una opinión muy personal, y creo que se ha perdido ese espíritu de duda, de crítica de las audiencias. Las audiencias se han convertido prácticamente en parte, han sacado el carnet, se han afiliado a un equipo de fútbol y juegan y van a hinchar para este equipo o para el otro y no quieren saber nada del otro. ¿Se entienden? Es una cuestión casi fundamentalista. ¿Sí? Entonces todo lo que veo en donde yo miro la televisión, esta es la realidad. Y bueno, y ahí hay toda una estrategia, hay una construcción, hay una forma de tratar la noticia. Y el otro día, escuchando a algunos que obviamente saben mucho más que quienes hablan sobre comunicación, referenciaban técnicas, libros, estrategias, y hablaban de los 11 principios de la propaganda nazi de Goebbels. Yo les recomiendo que los lean. Los 11 principios de la propaganda nazi de Goebbels. Se van a sorprender por la similitud que tiene con algunas técnicas que utilizan en los medios de comunicación. Otra cosa que les quiero decir, que también esto pasa y se ha trasladado, me parece que es el espejo en el cual los medios se reflejan, es que la discusión política tiene un nivel bajísimo. La discusión política y las propuestas de la política están en un 90% destinadas a desacreditar al otro, a dejarlo lo más dañado posible por sus conductas, por su forma de ver, por su forma de actuar. Cuando todos estamos esperando otras cosas de la política, ¿no? Propuestas para transformar la sociedad. Y ahí, con la desacreditación del otro, empieza una escalada que los medios obviamente alimentan y se termina en una situación donde vemos programas de televisión que se dedican a insultar, a
agredir, y esto es parte de lo que realizan los medios de comunicación en este momento. Bueno, nosotros desde las universidades venimos trabajando en una salida posible. Particularmente les voy a hablar de la Universidad Nacional de Avellaneda, es una universidad que tiene 12 años y que desde el primer día ofreció una carrera de periodismo que fue pensada estrictamente para un escenario que se estaba dando en ese momento, 2010, a un año de sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Era el gran momento de la Ley de Medios. Y nosotros pensamos una carrera en virtud de ese nuevo profesional, con una mirada crítica, pensando medios alternativos, diferentes, populares, comunitarios, otra comunicación, muchas voces. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Ahora yo les dejo alguna pregunta también porque no tengo muchas certezas. Es, ¿qué pasa que no se habla más de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? De su espíritu, de sus puntos más interesantes, como es la desinversión que deberían llevar adelante los medios con mayor cantidad de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, pueden sacar sus propias respuestas. Personalmente entiendo que acá hay un tema que es clave: determinación política. ¿Sí? Y bueno, si queremos cambiar las cosas, hay que tomar una determinación política y tratar de ese poder, como decía Daniel, otorgado por las urnas, que es un poder secundario. Todos sabemos que el poder real está en otro lado. El poder de las urnas trata de defenderse de eso, del poder real, que son los grandes capitales, los medios. Bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces ahí tenemos que encontrar y peticionar una salida. Y en el medio de esto están los periodistas, ¿sí? Y los periodistas, ¿qué pueden hacer? Periodistas, estoy hablando, no los dueños de los medios, los periodistas. Y lamentablemente, para el gremio, trabajar en un medio masivo es un verdadero problema, es una lucha cotidiana. Están esos verdaderos héroes cotidianos que tratan de hacer lo imposible para tratar de encontrar los huecos y respetar la verificación de las fuentes, hacer investigaciones, tener su propio spotlight. Esa película que la veo 2x3 digo, esto no existe más en el periodismo argentino, equipos de investigación que vayan hasta el fondo. Hace poco, no sé si vieron la segunda temporada de Borgen, la serie danesa, donde es una serie que se la recomiendo, de comunicación política, donde está todo el tiempo jugando el poder con la cadena de televisión más importante y la jefa del noticiero, cómo está condicionada todo el tiempo por el poder político. Eso va a existir, seguramente va a seguir profundizándose si no se pasa a la acción con la determinación política. Es la única forma, yo entiendo que es la única forma. También hay otras, y ahí tuvimos la suerte de participar. Se ha trabajado con la mirada, realmente, yo siempre rescato de Cintia Ottaviano. Cintia, como directora de Radio y Televisión Argentina, nos convocó para trabajar en un código de ética para los medios públicos. Estuvimos ahí en las universidades, estuvimos las carreras de comunicación, estuvieron los sindicatos, estuvieron organizaciones de todo tipo, y ya es una realidad el código de ética para los medios públicos. ¿Y para qué sirve esto? ¿Que van a sancionar? No, es un marco normativo referencial, no hay otra cosa. También todo lo que se viene haciendo en la Defensoría del Público de la Ley de Medios es algo que hay que valorar, porque ahí hay orientaciones para los comunicadores, cómo trabajar con algunas particularidades de los hechos noticiosos. Pero la batalla más importante está en tratar de generar un escenario donde las voces sean realmente múltiples. Y no lo tenemos. Ustedes están de un lado o del otro. Pueden tener simpatía por el gobierno, pueden tener simpatía por la oposición. Bueno, la única realidad es que hoy hay una desproporción en medios, no cabe duda, de los que están de un lado o del otro. Y tenemos también que alimentar la posibilidad de que haya los que estén en un espacio bastante democrático que pueda representar a todos los sectores. Eso no existe hoy en los medios de comunicación. Pero no es un fenómeno argentino, es un fenómeno planetario, ¿sí? Y bueno, esos periodistas que están ahí, bueno, a veces, ustedes saben muy bien, muchos pierden su trabajo todo el tiempo, o otros se tienen que adaptar, tragarse a unos sapos, pero también hay muchos medios alternativos que han surgido y que son espacios para poder ubicarse y tener una
digna relación con la profesión que elegimos, ¿sí? Ahora, cerrando esta intervención, ¿de dónde podemos participar en las universidades? Bueno, tratando de formar comunicadores que tengan esa mirada que tuvimos nosotros cuando aquí en la Universidad de Lomas hacíamos los talleres de televisión en el sótano de Santa Catalina, que había 200% de humedad, me acuerdo, relativa. Y que nosotros queríamos ser periodistas para correr los coordinados, para explicar por qué pasan las cosas que pasan, para poder chequear las fuentes, no para hacer el copy-paste. Nosotros queríamos generar información. Y esa es una de las cosas que tenemos que recuperar en nuestros estudiantes. Me parece que eso también hay que trasladarlo después a un escenario que tenga relación directa con esta decisión política de una ley de comunicación que tenga interferencia, que tenga un tipo de marco regulatorio. Me parece que eso es lo primero que tenemos que pensar. Y después, es una tarea que no sé quién la puede llevar adelante, pero me parece que una de las cuestiones que necesitamos es, no quiero ser soberbio, educar a las audiencias, explicarles que todo lo que ven es materia de sospecha, de todo lo que escuchan está generado por alguien que tiene intereses, ¿sí? Yo estoy hablando desde acá, diciendo cosas que obviamente pasan por mi subjetividad, pero ustedes ya saben de dónde estoy hablando. Los medios tienen esa artimaña de engañar, de decir, no, nosotros somos periodismo independiente, no son periodismo independiente. Hay que decir desde dónde se habla, y eso las audiencias hoy en día no lo tienen muy claro. Ese es el gran problema. O sea, los periodistas y las empresas tenemos que decir desde dónde hablamos. Las audiencias tienen que saber. Entonces, para hacer una reelaboración de esos mensajes, tarea difícil, complicada, sabemos que hoy el valor del tiempo es esencial, entonces la mayoría de la gente se queda con lo primero que escucha y ve y lo da por cierto, ¿sí? Entonces me parece que esas son algunas cositas que tenemos que ir pensando y bueno, universidades como Lomas, como Quilmes, como Avellaneda, en el propio conurbano bonaerense, estamos llevando adelante esa tarea. La REDCOM también está trabajando en estas instancias y estamos atravesando un momento clave. Yo creo que en los próximos 12 meses se juega un futuro importante de lo que pueda pasar en la sociedad. Bueno, damos por concluida este panel. Si alguien tiene alguna pregunta para poder interactuar con los panelistas. Especialmente el periodismo deportivo. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Patricio Insúa, yo soy docente acá de Introducción a la Comunicación. Cada vez que están en estos espacios hago la misma salvedad que tiene que ver con esta cuestión de cómo nosotros los docentes que nos paramos a hablar con los estudiantes generalmente le hablamos mal de los lugares a donde esos estudiantes quieren llegar, que son los grandes medios masivos de comunicación, pero no quiero preguntar por eso, sino por la última parte que decía Daniel Escribano, que es esta cuestión de las audiencias, que tienen su propio sesgo de confirmación a la hora de ir a buscar dónde informarse. La lógica de los medios la podemos modificar con políticas públicas. Ahora, ¿cómo modificamos o cómo podemos modificar ese sesgo de confirmación que está en las audiencias? Eso que señalabas al último, ¿desde dónde se puede trabajar eso? Bueno, permíteme brevemente. Bueno, y también quiero destacar que IP, que es el que vos trabajás ahí, eso es uno de los canales que me pongo a ver. Porque hay, digamos, obviamente que hay toda una línea editorial, pero hay espacios realmente interesantes donde hay buena información. Yo a veces me quedo viendo La Noche de IP. Esa pregunta yo también me la hago. ¿Cómo hacemos para educar a la gente? O sea, educar, quiero que no sea soberbio, ¿cómo podemos darle data para que puedan tomar decisiones de otra manera? ¿Sí? También me lo pregunto en el aula mismo cuando digo que aumentan considerablemente los casos de los estudiantes que nos entregan trabajo copiado de internet. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay toda una tendencia al facilismo. Y el facilismo va
facilitando, la redundancia, que los mensajes tendenciosos se replican fácilmente. Ese es el problema. Tenemos una vorágine que nos compromete con ese ideal que es tener el dolor de la lucidez, ¿no? Esa frase que a mí siempre me quedó de lugares comunes en la película de Aristarán. Tener el dolor de la lucidez, decía Federico Luque, sus estudiantes de literatura, cuando se estaba por jubilar y le decían: ustedes pueden hacer lo que quieran en el aula, pero si tienen que tratar de llegar al dolor de la lucidez. Eso es una tarea difícil. Pasa como una de las preguntas que yo también me hago. Pero hay una gran resignación, Patricio. Yo veo que hay una gran resignación, que nadie está haciendo nada para cambiar lo que está. Todo al revés, se está consolidando el modelo de la mentira como naturalización. Esto también me parece va con el viento que vino con todo y se llevó la ética, se llevó los valores, se llevó lo que más defendíamos cuando teníamos nuestros ideales al estudiar esta hermosa profesión. Antes el periodista decía, uno estudia periodismo y decía en el barrio: yo estudio periodismo, no, bro, periodismo. Hoy decís sobre por abajo. O sea, está desprestigiada la profesión, bastante desprestigiada. Todo eso hay que recuperarlo. Y es una tarea bastante complicada, ¿no? La pregunta también yo me la hago. O sea, las audiencias tienen que empezar a detectar, o sea, estas cosas. Yo recuerdo, y con esto termino, uno de los, creo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, después que se pelea con Clarín, empieza toda una tarea de identificación de qué era el grupo Clarín, ¿sí? El propio Jorge Lanata, que en ese momento era un crítico, empezó a explicar a la gente: mire, Clarín es esto, tiene una feria, tiene una empresa de correo, tiene una feria tiene intereses en el campo, tiene intereses en internet. Bueno, y empezaron a pensar un poco y a mostrar a la gente quién es el que genera ese contenido periodístico y por qué lo hace, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que me parece que por supuesto siempre motivado la pregunta que haces. Yo en este sentido no es que no coincido, digamos, ¿no? Pero en todo caso prefiero abordarlo desde otro lugar, ¿no? Yo no creo que nosotros le hablemos a los alumnos más de los medios en los que van a trabajar o los que quieren trabajar. No creo que sea así. Creo que, digamos, si uno revisa todos los planes de estudio de todas las carreras de ciencias sociales, de todas las carreras, siempre los planes dicen contribuir a la construcción de una mirada crítica. Y esa mirada crítica implica repensar el sistema en el que intervenimos, digamos, ¿no? También sabiendo que si nosotros no nos formamos en el sistema, o mejor dicho, nuestra formación integral es en el sistema de formación universitario y también en el medio productivo, digamos, ¿no? Y todo lo que no problematizamos en el sistema universitario, corremos el riesgo de una inserción productiva donde nos formamos en el mismo sistema con el objetivo de reproducirlo, digamos. Entonces, si no lo problematizamos, muchas veces lo reproducimos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces me parece bien que nosotros además pensemos que los actores que van a intervenir en el sistema de medios tengan la potestad de poder transformarlo de acuerdo a los criterios que consideremos. Y después, a ver, puntualmente yo creo que también es muy original pensar que tenemos que abordar aspectos de transformación de los poderes, digamos, ¿no? O sea, esta es como una discusión última, ¿no? En mi escepticismo no creo que muchas veces abordamos desde el campo de la comunicación, pero en el campo de las ciencias sociales en general, abordamos las consecuencias y nunca las causas, digamos, ¿no? Y ese es un problema porque entonces frente a un escenario que eventualmente la pandemia puede profundizar, pero donde ya venimos anticipando o venimos viendo escenarios de concentración de las desigualdades, si no problematizamos las causas de las desigualdades, interviniendo desde la perspectiva de la política pública, bueno, Daniel se preguntaba ¿por qué ya no abordamos más la transformación de la legislación en comunicación? Bueno, porque no hemos podido construir poder para hacerlo, porque somos un poder inferior frente a otros poderes
más importante. Yo sé que es recontra escéptico y es un bajón esto. Tengo otros optimismos, porque además creo que vivimos en una sociedad latinoamericana súper comprometida. El hecho de que estemos discutiendo estos temas quiere decir que nos estamos comprometiendo en estos temas. Yo ayer inauguraba en mi universidad unas jornadas sobre tecnología en el medio ambiente. La conferencia principal era española y dijo: en mi país estaríamos hablando de la revolución verde y no de las formas de transformación de las realidades constituidas, ¿no? Bueno, yo creo que lo optimista es eso, que discutimos porque queremos transformar, ¿no? Muchísimas gracias. Les recomiendo que ahora lo bueno viene ahora, porque lo tenemos a Omar Rincón aquí, que va a hacer referencia a cuestiones vinculadas a la comunicación, sin lugar a dudas. Me parece que uno de los grandes problemas y desafíos que tenemos es tratar de correr el eje de esta situación que nos está pasando a la gran mayoría de los periodistas, que tenemos que explicar si es el fin del periodismo, ¿no? Por el hecho de que algunos dicen que el periodismo se terminó cuando los periodistas dejamos de escribir para nuestros lectores y empezamos a escribir para los dueños de los medios, ¿no? Me parece que esa es una de las cosas que también hay que desacreditar, hay que empezar a pensar en todas las posibilidades que tenemos con los medios que se están dando y los nuevos lenguajes. Yo me quedo asombrado con lo que están haciendo los estudiantes de los primeros años de nuestras carreras de comunicación, un lenguaje que también a veces nos cuesta a los que tenemos más de 50, y me parece que está ahí el cambio, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y fue un placer estar acá. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a concluir esta charla. Agradecemos la presencia de